y siempre se escucha de alguien que puso algo que no debería y lo compartió, y entonces después alguien hizo la pregunta a ChatGPT y se liquea la información de la empresa. Y lo mismo pasa con los gobiernos, gente de compliance que no sabe de estas cosas. Dicen que las mejores charlas no pasan en un estudio, sino caminando. Hola, soy Seba Leo Pérez y esto es Tecnología al Paso. Para esta primera temporada, aproveché mi presencia en el MVP Summit en Redmond para charlar con 4 expertos en distintos aspectos clave de la tecnología: ciberseguridad, computación en la nube, inteligencia artificial y manejo de datos. Hoy nos acompaña Guillermo Bellman, ingeniero en informática y Microsoft MVP en la categoría de Azure desde el año 2015. Guille tiene una amplia trayectoria liderando equipos de arquitectura, desarrollando soluciones en la nube y trabajando en áreas clave como inteligencia artificial, DevOps y prevención de fraude. Además, es un referente en la comunidad técnica. Organizó eventos como .NET Conf, Dev Day y el Global Azure Bootcamp en Buenos Aires. Atate los cordones y acompáñame a descubrir más sobre la computación en la nube. ¿Qué está pasando ahora últimamente? O sea, se habla mucho de inteligencia artificial, pero de nube, ¿qué pasa? O sea, Sí, cripto se habla mucho, obvio, mucho del público común, digamos, pero las empresas de tecnología es todo AI. Y es como, sí, hablemos de nube. Mira, tenemos acá este nuevo producto de nube en el que con AI podés hacer esto. Y es como, ok, sí, es buenísimo, ¿no? Sí, pasa. ¿qué está pasando? Es como los aviones que el otro día escuchaba que como que está el rumor de que los aviones como que no mejoran porque siempre tardan lo mismo. En realidad hay otros factores, sí mejoran, gastan menos nafta, qué sé yo, Sí. pero viste que da esa sensación como diciendo, che, pará, hace 20 años tardaba 8 horas para ir a un lugar y ahora tardó 8 horas para ir al mismo lugar. Exacto, sí. ¿Con la nube pasa lo mismo? Con los aviones pasa eso, sí. La eficiencia viene no por un tema de tiempo, porque creo que encontraron que los tiempos actuales están bien para la gente y lo que están jugando es con eficiencia de costo, ¿no? O sea, tenés el avión nuevo, tiene un motor un 15% más eficiente. Tú dirás, che, pero eso no es nada. Sí, para los tipos son millones de dólares al año. ¿No? Con la nube pasa más o menos lo mismo. Está todo estable. Salen cosas nuevas, por supuesto, tenés mayor eficiencia. Hay mucho foco hoy en día en la seguridad, ¿no? Cada vez el cloud pone más features de seguridad y te pone más cosas con las cuales configurar temas de seguridad, lo cual está súper bueno, ¿no? Porque es medio un poco el limitante que tenía las empresas para mudarse a la nube. Porque, che, ¿no? Yo acá tengo todo en mi data center, está todo seguro, lo puedo controlar, lo puedo mirar, y de repente pasas a la nube y tengo que confiar en que AWS, Azure, Google Cloud hicieron lo correcto y que está todo bien, ¿no? Y lo que pasa ahí también es un tema de tooling y de experiencia. No se manejan las cosas de la misma forma cuando estás trabajando en tu propio data center que cuando estás trabajando en la nube. El trabajo de la gente de infra cambia. Claro. Y hay gente que no está acostumbrada a ese cambio, entonces, bueno, un poco la desconfianza cuando tienen que cambiar, de decir, no, espera, yo acá me encargaba de todo y ahora, ¿a qué me dedico? ¿Qué hago? Eso, tocaste un tema, porque a mí me interesa esa parte o sea, no entiendo hoy, capaz que hay motivos, no entiendo hoy por qué no migrarías tu infraestructura a la nube. O sea, A ver. Lo voy a entender hace 20 años. Hoy, no, como que ya empieza a no tener sentido tener tu propia infraestructura, salvo algún caso. Te digo, ¿no? mira, es un caso en el que estamos hoy, es un sí y no. Hay casos de uso en los cuales tiene mucho sentido no irte a la nube. Y ¿Cuál? justamente tocaste el caso de la inteligencia artificial. Ahí va. Los casos de inteligencia artificial son muy buenos casos de uso, especialmente por todo el tema de governance y de seguridad, en los cuales tal vez te conviene correrlo
dentro de tu propio data center, todo tuneado, todo específico para vos, sin tener que estar preocupándote de si están reentrenando el modelo con tus datos y demás. Está corriendo en tu hardware, con tu seguridad, con tus limitaciones, y no tener que preocuparte de esas cosas. Con lo cual, ese es un caso de uso en el cual uno diría, che, tal vez experimento en la nube algunas cosas, pero después lo pongo en mi data center y yo me preocupo de eso. Claro. Ese es un buen caso de uso. Pero sería como una parte, ¿no? No estamos pensando de todo en premise 100%, sino que, bueno, No, absolutamente no. el servicio, lo que es el modelo de inteligencia artificial, ok, lo tenemos acá, pero el resto, no sé, si vos accedes a través de una API, no me imagino teniendo un servidor local, o si tenés una base de datos, teniendo una base de datos local, no digo para lo de inteligencia artificial, pero imagino que vas a almacenar algún tipo de información. O sea, empieza a dejar de tener sentido, ¿no? O sea, viste, es ese tipo de información que es información muy confidencial de la empresa, okay. que no querés tenerla, o tal vez, no sé, temas de data residency. O sea, son datos que no podés tener fuera, ¿no? En Europa pasa mucho. En Argentina hay cierta legislación que ciertos tipos de datos no podés tenerlos en cualquier lado. Claro. O por lo menos tenés que tener definido y perfectamente identificado dónde está el dato. Y eso no es fácil, porque en la nube te pueden decir, ok, está en esta región, pero ¿en qué data center de la región? ¿Y en qué rack dentro de ese data center está? Y no, bueno, hoy está en el rack 5, pero mañana puede estar en el 122. Es muy difícil de... Eso cambia todo el tiempo. Son todas máquinas virtuales, van mudándose. Y ahora tocaste un tema que me interesa desarrollar, ya que te metiste ahí, y sé que tenés experiencia en el tema. O sea, el tema compliance, regulaciones del Estado, o sea, ¿es necesario? ¿Y qué tanto juega en contra de la tecnología, no? Porque imagino que cuando se pone muy rigurosos con algunas regulaciones, Sí. del lado tecnológico a veces es muy difícil de resolver o imposible, o como que no, siento como que no están de la mano, ¿no? Parece que las regulaciones van por un lado y la creación de infraestructura va por el otro. Siempre el tema de regulación va a ir por detrás de la tecnología. La tecnología se mueve muchísimo más rápido de lo que se pueden mover entes gubernamentales, políticos y legisladores, ¿no? Siempre va a ser así. Porque además es claro que la gente que legisla y regula no es gente especialista en tecnología. Claro. Es gente que se especializa en otras cosas muy diferentes y tendrá obviamente sus asesores con los cuales puede armar todo esto, pero la tecnología siempre se va a mover más rápido. Cada vez se mueve más rápido, ¿no? Claro. Cada vez es más Ahora con difícil. la inteligencia artificial, Con inteligencia más rápido. artificial. Pensemos Sí. que ChatGPT tiene 2 años, parece que tuviera 20, y estamos viendo recién cómo está arrancando esto. Agarrás, no sé, Copilot, y lo que te llevaba, aquí está el Copilot, lo que te llevaba, no sé, una semana lo haces en 2 días, en un día. Sí. Entonces la velocidad de todo lo que las novedades va a cambiar. Entonces, ¿cómo pensás, esto opinión tuya, cómo pensás que se puede mejorar eso? Porque si la tecnología es más rápido, las duraciones o van más rápido o tendrían que tener otro enfoque, ¿no? Sí, yo creo que tal vez debería cambiar un poco el enfoque. Lo que pasa también es que hay un poco de miedo y desconfianza, ¿no? Muchas veces desde la parte regulatoria. Y ahí es donde te llegan esas regulaciones que son totalmente restrictivas, ¿no? Ningún dato puede salir del país, o ningún dato puede ser compartido con tal cosa. O como pasa en el trabajo ahora, no se puede usar Generative AI. ¿Por qué? Por miedo. Porque pasó que justo estuvieron los leaks estos de código de Samsung y siempre se escucha de alguien que puso algo que no debería y lo compartió, y entonces después alguien hizo la pregunta a ChatGPT y se liquea la información de la empresa. Que esas son cosas que pasan, ¿no? Es un tema de educación de la gente, de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no, de hacer un uso
responsable de la tecnología. Claro. Y ahí es donde terminás con estas regulaciones, políticas de la empresa y demás, en las cuales te dicen, no, mirá, esto no se puede. Y hacer todo el camino de educar a esa gente, de enseñarles qué es lo que se puede lograr, cuál es la gran ventaja que tiene este uso de inteligencia artificial. Es difícil, ¿no? Bueno, esta gente que es, no sé, Chief Risk Officer, gente de compliance, que no sabe de estas cosas. Claro, tendría que haber gente más del palo de la tecnología involucrada para, bueno, por lo menos tener esa visión, ¿no? Que Sí, exacto. En una empresa de tecnología, esa conversación es más fácil. Claro. Pero en una empresa que no es de tecnología, que es una empresa de producto, es una discusión complicada. Y lo mismo pasa con los gobiernos, ¿no? Estas regulaciones bien restrictivas son una forma más fácil de hacer la regulación, sacarse el problema y después lo discutimos y llegamos a un término medio. Claro. ¿No? Pero como llegar a ese término medio también demora tiempo. Nos tenemos que poner de acuerdo, tenemos que entender todo lo que está pasando. Claro. Yo entender el lado de la tecnología, el otro entender el lado de por qué lo están haciendo, de la regulación, de los riesgos que hay y demás. Y ahí es donde empieza, ¿viste? Ese tira y afloje que puede durar muchísimo tiempo. Entonces, para los reguladores es mejor restrictivo de todo. Y así me parece que, como vos decís, si la tecnología avanza al ritmo que viene, va a haber un problema. Y Sí. si ya no lo hay. Ya hay problemas. A ver, tenés los problemas estos de governance de Europa, que son muy restrictivos. Por suerte, hoy en día la mayoría de esas cosas son a nivel de toda Europa. Entonces te abren un poquito más el abanico de opciones, ¿no? Ya no es que los datos de Alemania tienen que estar solo en Alemania. Y los datos de Suiza en Suiza. Ya podés jugar un poco más con ese tipo de cosas y entonces te da un poco más de libertad como empresa de tecnología y también a los proveedores, ¿no? AWS, Azure, GCP, a poder tener servicios que ya se expandan un poquito más y no tengan que estar limitados a un data center para toda la carga de trabajo de ese país. Claro. Ahora, si querés usar Alibaba Cloud, complicado. No sé si tienen servidores pero fuera de China. Tienen, creo que tenían algunos en Perú, Mirá. ahí en Latinoamérica. Es más, él fue el primer cloud que estuvo de ese lado de Latinoamérica, ¿no? Porque el resto está en Brasil. Claro. Pero sí, China es un caso particular. Todos los cloud públicos tienen un cloud separado para China. Si te fijas en Azure, mirá la lista, están todas las regiones menos China. China tiene sus propias regiones y es su propio portal de administración, su propio management, su propio todo. No es, Sí. Azure en realidad son 3. Bueno, con tanto el ellos Azure tienen público, su propia internet también, entonces claro. bueno, ahí hay una incompatibilidad que tenés que arreglar de alguna forma. Exacto, Azure en realidad son 3 clouds. El Azure público que usamos todos nosotros, el Azure de gobierno, que es el que usa el gobierno de Estados Unidos, y el Azure de China. Cada uno de esos tiene sus propios servicios, su propia red, su propio management, su propio portal. Es una cosa que suena loca, pero bueno, es así. ¿No? Para correr aislado del resto y no tener problemas de privacidad, problemas de seguridad. Claro. Y bueno, es la forma más. Si te gusta este contenido, dale like, suscríbete y déjame en los comentarios quién querés que venga a charlar conmigo y sobre qué tema. Seguimos con la charla. Y ahora, mencionaste algo de educación, porque en parte lo hablaba con Quique y recomiendo, si querés saber más de seguridad, que veas la charla con Quique, que vos también lo mencionaste, que es un problema hoy para la nube, la seguridad. Sí, totalmente. Y en parte, así como por ejemplo, no hay educación financiera en los colegios, Sí. que hace que después se tomen malas decisiones a nivel económico, financiero. ¿Qué se puede hacer con esto de la nube? Porque también son temas que, bueno, no me imagino un colegio primario hablando de nube, o sí, pero tenés que también meter otra base de conocimiento que tal vez
los sistemas educativos hoy no se contempla. Entonces, Sí. ¿debería haber, digamos, una elevación a nivel tecnológico de la educación? ¿O cómo lo pensarías que se tiene que abordar este tema? Sí, yo creo que tiene que haber una elevación de la educación. Como decís, el tema financiero es algo súper importante y que, por lo menos en Argentina, es totalmente inexistente, ¿no? Te enseñan un poquito de contabilidad en el secundario, pero Hasta ahí. nada, No, hasta ahí. Es cómo inversiones no tenés ni idea. hacer un balance, nada más. ¿no? Tenía un Pero- amigo que no sabía lo que era un plazo fijo, te juro. Exacto, plazos fijos, acciones, opciones, ETFs. Hay un montón de cosas ahí. Y con el tema de educación en seguridad, en tecnología, también falta mucho. Es difícil, muy difícil, mucho más que la educación financiera, por el hecho que el tema de la tecnología se mueve muchísimo más rápido de lo que se mueve la educación, ¿no? Claro. Entonces, tratar de adaptar los programas educativos para incluir ese tipo de contenido y mantener a los docentes capacitados para poder hablar de esas cosas es muy difícil, ¿no? Pero yo creo que lo que necesitamos lograr es que se incluyan los conceptos básicos, ¿no? Sería una batalla ganada eso. Totalmente, porque ya los conceptos básicos no cambian, ¿no? Es lo que hablábamos hace un rato de los exámenes de certificación, los de fundamentals. No vencen. ¿Por qué no vencen? Porque son sobre conceptos. Los conceptos no van a cambiar. ¿Qué es la nube pública? ¿Qué es costo operativo? ¿Qué es costo de capital? No cambia, ¿no? Y además, está buenísimo los exámenes esos porque al ser de conceptos, te sirven para cualquier negocio. Hoy lo aprendiste para Azure, pero lo podés aplicar para AWS o Google Cloud tranquilamente. Te va a cambiar el nombre de los servicios. Sí, eso sí cambia. Pero el resto son todos conceptos que van across a todas las nubes, lo cual está súper bueno. Sí, bien fundamental explicar qué es la nube, Claro. qué es el cómputo, cómo funciona la computadora, Total. cosas básicas. Y cambiándote un poco de tema, vos estás viviendo en Nueva Zelanda hace Sí, ya señor. un tiempo suficiente como para contarnos qué diferencias viste a nivel tecnológico, digo en el día a día, viste que uno tiene la idea, no sé, que hay otros países que están más avanzados, menos, en algunas cosas. En el día a día, ¿qué cosas viste diferentes y vos que pensás que podrían llegar a ser una idea no solo en Argentina, sino en cualquier parte del mundo, ¿no? Mira, son dos países bastante diferentes, Argentina y Nueva Zelanda. En cuanto a tecnología, obviamente Argentina es un país mucho más grande. ¿No? Estás hablando de 45, 47 millones de habitantes, contra solo 5 de Nueva Zelanda. Claro. Mucho más concentrado también. Imagino que en Argentina, Tal si cual. bien las ciudades concentran gente, está más dispersa. Totalmente. Sí, imagínate, la ciudad más grande de Nueva Zelanda tiene la misma población que Córdoba o Rosario, ¿no? Y solo en la ciudad de Córdoba, no el gran Córdoba. Claro. Con lo cual, sí, es mucho más chico y es una ciudad que ocupa tal vez la misma superficie que la ciudad de Córdoba, con el Gran Córdoba. Claro. Entonces, está todo mucho más disperso. En cuanto a tecnología, a ver, una cosa que sí asombra de Nueva Zelanda es que hay mucho uso de pago electrónico, por ejemplo. No existe el pago en QR, que es Sí, en Argentina Súper, ahora, en bueno, Argentina es Buenos como- Aires es como la novedad. todo es pago con QR, ¿no? Desde hace ya unos años. Sí. En India se usa muchísimo también el pago con QR, Bien. pero en Nueva Zelanda no existe. Hay una versión de pago con QR que es de WeChat y de Alipay, que son dos procesadores de China. Claro. Entonces los turistas chinos vienen y pagan con eso. Ok. Una aplicación de celular como Mercado Pago, Wallah y todo eso. Y de eso hay solamente para los chinos, pero el resto es todo pago electrónico. No se usa cash. ¿Qué es NFC? ¿Cómo lo Sí, hay mucho de pago de Apple Wallet, Google Wallet, muchísimo. ¿Hay dominancia de una de las plataformas? O sea, respecto a iPhone, Android, ¿hay alguna dominancia? Y- ¿Está parejo? ¿Cómo es? Está bastante parejo, pero te diría que hay un poco más de Apple que Android. Pero sí, todo el mundo smartphone. No son de cambiar el celular tan seguido,
Claro, Hay gente que todavía tiene su iPhone 13, 12 claro, y anda, no hay ningún problema. Y lo cambian por features o porque se rompió, claro. ¿no? Pero la tecnología no es tan cara como en Argentina. Es accesible, cualquier tipo de hardware, ningún problema, es fácil. Mucho viene de Australia, porque hay mucho intercambio con Australia, ¿no? Al estar tan cerca. Claro. Y Australia ser un país más grande. Por ejemplo, compras algo de Apple en la página oficial de Nueva Zelanda, pero te está viniendo desde Australia. Te llega el otro día, Claro, todo, porque pero está al lado. viene de Sydney. Se toma el avión durante la noche y al otro día lo tenés en tu casa. Esto para que vean que existe el sol en Redmond y que no es un mito. Sí, totalmente. Acaba de salir justo. Va a ser el último pedacito de sol que queda. Porque después se viene una tormenta enseguida, alerta. Alerta de tormenta. Sí, a nivel empresas, en Argentina a veces venimos medio atrasados, a veces no, a nivel tecnológico en algunas cosas, la verdad que con el mundo cripto es un país bastante pionero. Sí, totalmente. ¿Cómo ves la personalidad en Nueva Zelanda? Porque bueno, hay países que son más conservadores, más rígidos, más difícil. Japón, por ejemplo, es un país que le cuesta un poco más los cambios. Sí. Argentina a veces más osado en algunos. ¿Cómo ves el tema de implementación? ¿Les gusta innovar? ¿Son conservadores? Yo creo que son tirando un poquito más a conservadores, pero claramente ni cerca de lo que es Japón. Claro. Un país como ese. Hay muchísimo inmigrante, con lo cual hay un mix interesante. Hay startups, ahora está subiendo un poco más y hay planes de gobierno, digamos, para fomentar todo eso. El cripto no es algo normal en Nueva Zelanda, no hay muchas empresas que se dediquen a eso. Tenés de las grandes empresas, hay oficinas, o sea, hay una oficina de Microsoft, una oficina de AWS, hay una oficina de Google. Son oficinas chiquititas, exactamente, porque la población es muy chica. Claro. Y todo mayormente se maneja de Australia, ¿no? Sí, como para tener presencia, digamos. Exacto. Pero tienen presencia. Todos tienen presencia. Alguna oficina, un solo piso, un par de salas de reuniones, salas de eventos y no mucho más. Y después una cosa que es muy diferente con la Argentina es el tema de educación. Ajá. La educación de ellos es una educación muchísimo más específica. La gente que sabe de redes, sabe de redes. No tiene ni idea de otra cosa que no sea redes. La gente que programa. No sabe qué es una base de datos, no sabe qué es una red, no sabe de hardware. No. Son totalmente especializados en su formación, con lo cual la gente de Latinoamérica que tiene una formación mucho más generalista, Sí. en cierto modo tiene una ventaja ahí, Claro. ¿no? Porque podés entender de lo que está hablando todo el resto y podés aplicar esas cosas en distintos trabajos, Sí. a pesar de no ser un especialista en, Claro. te abre un poquito más las puertas a más cosas y también a puestos más de arquitectura, Claro. de management, Más amplia. con una visión un poco más amplia que ser simplemente el que hace eso, ¿no? Que tienen gente que se vuelve súper senior en eso, pero no le pidas que haga nada para el costado porque Claro. no saben, ¿no? El que programa C Sharp y de SQL, digamos, Nada. nada. Está bueno. Bueno, y la última pregunta para cerrar, esta es totalmente personalizada, que es, tenés que elegir entre dos opciones, es un ¿qué preferís? Sería, ¿qué preferís? ¿Tener un día el Millennium Falcon para volarlo, hacer lo que quieras? ¿O tener una cerveza gratis de acá al resto de tu vida, una por semana? La que vos quieras, una. Una cerveza por semana. O manejar un día el Millennium Falcon un día el 24 horas. Millennium Falcon. Puedes hacer lo que quieras. No, me voy a quedar en Millennium Falcon, me voy a pasear por ahí, a recorrer la galaxia. Así, totalmente. Especialmente si viene Chewbacca ahí de copiloto. Te lo agrego. Imagínate. Eso sería muy divertido. ¿Qué cosa que no existe hoy relacionada con la tecnología y que podrías usar en el día a día inventarías? Algo que no existe, podés imaginar, podés volar. Los autos voladores, cuando era chiquito, cuando éramos chicos nosotros,
era como que los autos voladores después del 2000 ibas a Me tener viene a la autos cabeza Volver voladores. al Futuro. Volver al Futuro 2. Pero Volver al Futuro, los supersónicos, todos venían después del 2000 y todos vuelan. Y acá seguimos con autos que no saben O hacer sea, más que invertirías todo all-in auto volador. auto volador. ¿Sabés qué golazo sería en vez de estar trabado en la autopista Bueno, 3 pero horas? estarían yendo- todos volando para arriba igual, ¿eh? Y bueno, pero para arriba tenés un montón más Bueno, de lugar. Es un punto, es un punto. Bueno, gracias Guille. Te invitamos otro día para hablar de cerveza. Dale. Así que no sé, ¿querés dejar alguna recomendación, alguna red social? ¿Alguna red social? LinkedIn es la única que estoy usando últimamente. LinkedIn siempre se mantiene, una cuestión más profesional que otra cosa. Excelente. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Agradecemos. Adiós. Gracias por acompañarnos en este paseo. Si te gustó el contenido, dale like, suscríbete y contame en los comentarios qué temas te gustaría que toquemos en futuras temporadas. En el próximo episodio de Tecnología al Paso, recibimos a Pablo Piovano, MVP de Microsoft en inteligencia artificial. Pablo nos va a responder algunas preguntas clave como ¿qué es la inteligencia artificial generativa? ¿Existen agentes autónomos que operen sin intervención humana? ¿Cómo hacemos para dar nuestros primeros pasos en esta revolución? Te espero para seguir caminando, porque en tecnología el futuro no se queda quieto.